Apreciables estudiantes, es un gusto poder saludarles. Eh, Vamos a iniciar ya la grabación en unos minutos. Así pues de que en este instante vamos a proceder a iniciar con nuestra sesión y con la grabación dándoles la más cordial de la bienvenida a cada una y cada uno de ustedes. Al mismo tiempo disculpándonos porque resultó pues que el día sábado tuvimos ahí problemas técnicos con la grabación. Estuve por 90 minutos hablando solo. Ni modo, cosas que a veces pasan, lamentando, ¿verdad? Por ustedes también, por supuesto, porque es tiempo, pero estamos con la buena disposición de poder servirles y por supuesto eso implica repetir la clase que era necesario. Así pues, de que en este instante voy a proceder a grabar nuestra reunión para que también pues pueda quedar en acceso de ustedes esta sesión como tal. Ahí está la grabación. Entonces, de nueva cuenta, le damos la más cordial de la bienvenida, apreciables estudiantes. Gracias ahí por su paciencia, gracias ahí por estar justamente en esta noche fría que nos ha tocado, rico el frío, eh, poder compartir esta sesión de Derecho Administrativo y Derecho Procesal Administrativo. Ahorita voy a presentarme con ustedes, de una vez voy a cargar nuestra diapositiva que tenemos preparada, muy sencilla, pero que va a llevar los hilos conductores de nuestra sesión, por supuesto. Así que en este momento vamos a proceder a compartirle la pantalla. Se demora solo unos segundos, ¿eh? Así que vamos a ver. Oye, está muy grande, permítame. Si no, ya no veo nada aquí. Muy bien. Para quienes no me conocen, me presento. Soy Edgar Guillermo Mota Jiménez, catedrático ya desde hace, bueno, ya ni recuerdo, yo como 8 o 9 años ya de la Universidad Rural. He tenido bien impartir diversos cursos y pues vamos a tener en esta oportunidad el agrado de poder compartirles lo que es esta clase de Derecho Administrativo y Procesal Administrativo. En esta sesión número 1 vamos a estar platicando acerca del tema del Estado, sus elementos, los fines que tiene, sus actividades. Vamos a entrar a repasar básicamente lo que son las clases de Estado, de igual forma la manera de gobierno que existe y por supuesto hablar de los organismos del Estado como tal. Así pues de que vamos a darle inicio a nuestra sesión, diciéndoles también que vamos a hacer una pequeña aclaración conforme a lo que es el video que se encuentra subido en lo que es la plataforma de la universidad. Recordémonos de que muchas veces esos videos se hacen un poquito rápido y pues no es la intención de ningún colega o de un servidor de quienes sea a veces dar una información que se pueda malinterpretar. Entonces nosotros vamos a ampliar sobre esos puntos. Bueno, tenemos acá una bonita definición del diccionario jurídico de Oxford acerca de lo que es el Estado. ¿Por qué vamos a partir hablando del Estado? Porque el derecho administrativo, como ustedes ya bien saben, es una rama del derecho público que por supuesto se basa esencialmente en lo que es el tema del Estado, de la administración pública. Disculpe. Dicha administración pública, pues como tal, es administrada por un gobierno como tal, y por ello pues es que tenemos que volver a revisar ese tipo de cosas. Tenemos aquí una definición que dice que es una comunidad social. Eso sí, una comunidad social, ¿por qué decimos comunidad? Porque hay un grupo de personas en común, ¿verdad? Que tienen relaciones sociales todo el tiempo. Entiéndase, desde el hecho de que yo salgo a la calle y voy a comprar pan, ya desde ahí estoy teniendo relaciones sociales y yo desde ahí estoy efectivamente teniendo también necesidad de compartir con las demás personas, ¿no? Entonces es una comunidad social que está organizada de una forma política común. Al decir política común nos estamos refiriendo específicamente a la temática que aborda el hecho de que estamos como un solo país, ¿no? Entonces a eso se refiere. Y en un territorio.
terreno, ¿no? Una porción de tierra, eso es a lo que se refiere el territorio. Y en este, como tal, por supuesto, hay órganos de gobierno, ¿ah? Que son propios y que son soberanos e independientes políticamente de otras comunidades, es decir, de otros estados. Eso es lo que debemos de entender básicamente de esta definición. La definición. De esta expresión del Estado, del Estado, debemos recordar que se creó una ciencia que ustedes deben de recordar, que la llevaron ahí por el tercer y cuarto semestre, que se llamaba Teoría del Estado. Por ahí creo que llevaron este curso. En Teoría del Estado, pues ustedes justamente abordaron temáticas acerca del objeto de estudio, del origen, de la forma o los objetivos que tiene el Estado como tal. No voy a profundizar mucho en esa materia porque, por supuesto, no es lo que nos compete, pero sí es mi obligación tener que abordarla, porque efectivamente en el video, si ya tuvieron la oportunidad de verlo, de la sesión número 1, donde la licenciada pues les explicaba un poquito de esto, eh, se dejó un punto ahí que es necesario que nosotros aclaremos. De repente ustedes van a escuchar ahí que el Estado surgió en el siglo pasado. Eso no es, no, o sea, no es un dato exacto. Lo que la licenciada realmente trataba de decirnos es que la ciencia que se llama teoría del Estado realmente se vino a crear a principios del siglo XIX, allá en Alemania. Esta ciencia de teoría del Estado, esta es la que es moderna. El Estado es algo más antiguo. Y ahorita les voy a dar una breve reseña histórica de eso. Pero descifremos bien qué es la teoría del Estado. Dice que es podemos decir que es un conjunto de ciencias, es un conjunto de, efectivamente, de sistemas, o bien, como decimos acá, una disciplina que va a tener como objeto estudiar las definiciones, ojo, el origen, las formas, los objetivos que tiene cada estado, ¿no? Esto, por supuesto, también teniendo ciertos límites, tanto con la institucionalidad, con la propia ética, ¿eh? Que bueno, hay que decir que hay estados que lastimosamente no son muy éticos, ¿verdad? Pero bueno, debería de serlo, ¿no? Debería de serlo. Y por supuesto, la propia legalidad, porque recordémonos que eso sí es constitucional, de que nadie está por encima de la ley. Dice acá también que la teoría del Estado se vale de otras ciencias. ¿Cuáles son esas ciencias? Por supuesto, una de ellas, ahí está resaltada en azul, ¿no? Es la filosofía. La filosofía es la madre de todas las ciencias, porque efectivamente es la ciencia del buen pensar, ¿no? Filos significa, hablamos ahora etimológicamente de qué significa filosofía. Filos, que significa tratado, y sofía, sabiduría, ¿no? Tratado o estudio. Entonces, tratado o estudio de sabiduría, eso significa filosofía. La política, que es la ciencia que estudia el arte de gobernar, ¿verdad? Es otra de las que efectivamente está dentro de lo que es como tal el estudio de la teología. Fíjese qué extraño, dirán muchos, pero ¿por qué la teología? ¿Qué significa teos? Bueno, son palabras griegas también. Teos en griego significa Dios y logía, logos, significa estudio, ¿no? Entonces, estudios de Dios, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que se refiere la teología. El derecho, que es la ciencia que a nosotros nos atañe, ¿no? Y por supuesto, la sociología, porque siempre que nosotros los seres humanos estemos dentro de una sociedad, va a marcar definitivamente para sí, o sea para bien o para mal, efectivamente, a través del tiempo, pues lo que hagamos, lo que hace el ser humano, ¿no?
Y también en la teoría del Estado se habla de la economía, porque la economía ha generado distintos movimientos a través del tiempo que han permitido que exista un tipo de Estado según las distintas circunstancias también que se han dado. Entonces, reiterando, esto es básicamente la teoría del Estado, algo que dijimos que podríamos a ver nada más de forma muy somera, pero que nuevamente reiteramos, se tiene que aclarar con base a este videíto. Si ya lo vieron, creo que ya se dieron cuenta de la situación, y si no lo han visto, cuando lo vean, pues ustedes pongan la atención a esta ampliación que su servidor está haciendo. En virtud que realmente, pues, si decimos que el Estado surgió en el siglo pasado, estamos por ahí confundiéndonos, ¿no? El Estado, ahora sí hablo un poquito de historia, tendrá su origen más remoto hace 5.500 años atrás. Imagínense, 5.500 años atrás. Y ahorita vamos a hablar un poquito de teología. El Estado hebreo, de hecho, es uno de los que tiene el primer antecedente de haber existido. ¿Ya? Entonces, si hablamos de hebreos, creo que ya están por ahí utilizando la situación de decir, lo que hoy en día es Israel. Por supuesto, a ello nos referimos. Desde tiempos del Señor don Abraham, ¿verdad? Entonces, desde don Abraham, que tuvo a dos hijos, Ismael e Isaac, pero bueno, se quedó al final solo con Isaac. Ismael fue llevado al exilio, y de Ismael descendieron los árabes, y de Isaac descendieron todos los judíos. Bueno, Isaac tuvo a dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob que se queda con la bendición, Jacob le cambian el nombre a Israel, de ahí viene justamente la situación. Israel tiene 12 hijos, se van para Egipto, después regresan con Moisés a la tierra de donde ellos viven. ¿Y por qué decimos que es Estado? Ahorita les voy a explicar. Los elementos, algo de lo que hablaremos en la siguiente diapositiva, Israel los tenía. Los elementos primarios y esenciales para que exista un Estado, que son tener una población, el pueblo hebreo la tenía, ¿sí? De las 12 tribus, ¿eh? La tenía. Un territorio, los hebreos tenían también un territorio, hay que hacerlo ver. Repito, inicialmente sí estaban en lo que hoy en día es Israel, pero cuando fue el tiempo de la hambruna, los famosos 7 años que la Biblia explica, resulta que uno de los hermanos más pequeños de Israel manda a pedir que se venga Jacob o Israel con él y se traiga a toda la familia que van a vivir en Egipto. Y pues luego ya ustedes saben esa historia, los egipcios los esclavizan, Moisés los libera, todo eso, ¿no? Es lo que creó al Estado hebreo. Ahora bien, hay un Estado un poquito efectivamente más moderno que todos hemos conocido, como lo de Roma. Roma, que nos heredó de la ciencia del derecho, hizo que el Estado fuera ya no desde el punto de vista teológico, sino más desde el punto de vista sociológico, económico y político. Se perfeccionó, llamémosle así. Porque repito, para Israel sus autoridades eran algo que provenía del tema de Dios, ¿no? Sus autoridades eran de carácter divino. Para Roma no. Para Roma, de hecho, desde que Roma se fundó, según refiere el famoso Rómulo y Remo, Remo mata a Rómulo y él se convierte en el primer rey de Roma. Roma tiene una monarquía de 7 reyes, y después de ese ínterin se desarrolla lo que es la República Romana. Res pública es una palabra compuesta. Res en latín significa cosa, y pública venía del vocablo latino populum, que significa pueblo. Entonces, cosa del pueblo. Roma, perdón, se convierte en una república. Por eso les decía, Roma es el mejor antecedente que tenemos del tema de un Estado más similar a los que nosotros conocemos. Estamos hablando que Roma se empezó a formar 2 siglos antes de Cristo, como una monarquía. Ya
Bueno, ya en tiempos de Cristo, pues ni siquiera ya Roma había superado la etapa de monarquía, ya había pasado la guerra civil romana y prácticamente se había consolidado luego un imperio, ¿verdad? En tiempos de Cristo, Roma ya era un imperio, un poquito antes incluso ya se había consolidado como un imperio, ¿verdad? Cuando Julio César pues derrota a Marco Antonio y a Pompeyo y él se hace con todo Roma, y desde ahí de hecho a todos los emperadores romanos se les conoció con el nombre de César, ¿verdad? Entonces, Roma también se quedó, sin embargo, con una figura que representaba al pueblo, como lo era el Senado, ¿verdad? El Senado, que hacía las veces de lo que hoy en día es el Congreso de la República. Si lo queremos ver así, era más o menos similar. Entonces, por eso les digo, es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? De un antecedente de Estado que, imagínense, se dio prácticamente un par de siglos antes de Cristo y bueno, hasta la caída del Imperio Romano en el año 476 ya de nuestra era. Personas que siguen creyendo que Roma está ahí porque la capital de Italia es Roma, pero no, mis apreciables estudiantes, Roma cayó en el año 476 y fue tal la caída del Imperio Romano que propició un cambio de era. Es decir, el Imperio Romano era la llamada época antigua o sociedad antigua, como ustedes van a poder ver. Y a partir de la caída del Imperio Romano surge la sociedad feudal. Con el Estado, ahora volviendo a hablar del Estado, con el Estado, cuando Roma se consolida, también nace el derecho. Estado y derecho nacieron paralelamente. Los romanos crean las famosas 12 tablas de bronce, así descritas porque en bronce efectivamente labraron distintas normativas que de hecho hoy en día subsisten relacionadas con el derecho civil que tenemos hoy en día aquí en Guatemala, ¿no? Como es el tema de tener un nombre, de tener una nacionalidad, de tener derechos dentro del matrimonio. Imagínense todo eso, los romanos ya lo empezaban a poder fijar dentro de la creación del Estado. Entonces, eso es prácticamente la historia de los estados antiguos. Ya en la sociedad feudal, entiéndase, justamente después de la caída del Imperio Romano, y le digo esto porque es parte de historia que mucha gente desconoce, creen que todavía los que viven hoy en Italia son descendientes directos de los romanos y no es así. Y por favor investiguenlo. Hay bonitos documentales, pero documentales serios, no se metan a cualquier página a verlos, donde se van a dar cuenta ustedes de que Roma fue destruida por distintas tribus bárbaras, como fueron los anglos, los vándalos, los godos y los visigodos. Entonces, incluso los godos destruyen los acueductos romanos en el año 450 y con eso, imagínense, destruir el agua que ingresaba a Roma propició la muerte del 90% de la población romana. Es decir, que los que hoy en día viven allá, que son los italianos, realmente no son los antepasados de los romanos, sino más bien son los antepasados de las tribus bárbaras que invadieron Roma y la conquistaron, pues, luego de la caída del imperio. Entonces, se formaron distintos estados, ¿verdad? Que de hecho hoy en día ya los conocemos nosotros, distintas monarquías, distintos reinos, ¿verdad? Como lo fue Francia, Inglaterra, ya se fue creando España, etcétera, etcétera. Entonces, eso es por un lado con lo que es la historia del Estado. Ahora lo que hace un rato decía, la ciencia que se llama teoría del Estado es más moderna. Esta sí surgió, y esto lo pueden ver también aquí en la parte de abajo de la diapositiva. En Alemania, ya por supuesto no estamos hablando ni siquiera de Roma ni nada de eso, en Alemania, es decir, Alemania ya se empieza a crear como país a partir del siglo V ya de nuestra era. Primero se llamó Prusia, ¿verdad? Pero ya prácticamente, pues, imagínense, decir que se llama Alemania, estamos diciendo que teoría del Estado es una ciencia moderna, justamente que se creó a partir del inicio del siglo XIX, ¿verdad? Ahí por los 1800 y algo, en Alemania los estudiosos sociólogos
empezaron a crear esta ciencia que se llama teoría del Estado, que le sirve al derecho administrativo para entender justamente cómo se da el Estado como tal y su funcionamiento, ¿no? Perdón. Tenemos ahí también, hablando de etimología, de dónde viene la palabra Estado. El latín, ¿verdad? Del latín, stat, ¿verdad? Pues se descompone a la lengua italiana o al idioma italiano, stato, y de ahí viene la palabra, ¿no? Entonces, de ahí deriva etimológicamente la palabra Estado. Bueno, avancemos, mis apreciables estudiantes. Hace un momentito yo les hablé de los elementos que tiene el Estado. Disculpen, vamos a ponernos un poquito cómodos acá para poder continuar con nuestra sesión. En su pantalla tenemos 5. No obstante, déjenme decirle que los 3 primeros son los que realmente son vitales y son por demás importantes e interesantes, porque se les considera de carácter originario. ¿Por qué decimos que los 3 primeros son elementos originarios del Estado? Bueno, entendamos y vamos a ir deduciendo el porqué. Los otros 2, entonces, ¿qué son? Son derivativos, son elementos derivativos del Estado. Ahora hablemos de los originarios. Primero, la población. Ya dijimos que la palabra población tiene que ver con la palabra pueblo. Efectivamente, etimológicamente se revoca a aquel lenguaje que usaban los romanos para cuando decían populum, que quiere decir pueblo. Entonces, de ahí deviene etimológicamente la palabra población, pueblo. Recordaba ahorita que el famoso Enrique VIII, aquel rey muy controversial de Inglaterra, que fue tan controversial Enrique VIII porque ustedes seguramente lo han escuchado más porque tanto que quería un varón y nunca tuvo un hijo varón y estuvo decapitando a sus 8 esposas porque ninguna le da, bueno, a sus 7, porque al final la reina Catalina, a ella sí no la pudo decapitar, que fue la primera, ¿no? De hecho, el divorciarse de la reina Catalina trajo consigo un cisma en el cristianismo, porque eh, Enrique VIII se quiere divorciar de ella y el Papa Clemente V le dice que no puede divorciarse y a él le va, le expulsa a la Iglesia Católica, hace una gran persecución contra el catolicismo en esa época y él crea su propia iglesia que es la anglicana. Pero lo que más nos tiene que llamar la atención de don Enrique VIII es que él decía una frase célebre que es: el Estado soy yo. Así decía don Enrique VIII. Imagínense qué ególatra el señor este, porque él se olvidaba del alimento de la población. ¿Qué puede hacer una sola persona y decir, este es mi territorio, yo soy el Estado, ¿no? Ya lo saben ustedes, ahora tomen en consideración esa frase célebre que si la estudiamos desde el punto de vista filosófico es más bien una falacia, ¿no? Una falacia porque, digamos que una falacia es un juicio equívoco que se tiene por no poner atención a un tema o no tener un profundo conocimiento del mismo. Entonces, Enrique VIII no tenía conocimientos políticos realmente. Luego tenemos el segundo elemento que es el territorio. ¿De dónde viene la palabra territorio? Bueno, del nombre de nuestro planeta, la Tierra, ¿verdad? Efectivamente, una porción de tierra, una porción o una extensión de tierra es la que compone el territorio. Esto, damas y caballeros, ha sido, el bendito territorio ha sido motivo de terribles eh, guerras, de terribles enfrentamientos, ¿no? Más que el problema de la población, los estados, si han tenido guerras, ha sido principalmente por la temática del territorio. Y es porque, bueno, solo recordándonos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya Hitler se había anexado a Austria, una parte de Yugoslavia, la parte de donde se hablaba alemán, y ya Inglaterra y Francia le habían advertido de que si invadía Polonia, ellos le iban a declarar la guerra y a Hitler le valió e invade Polonia, ¿no?
por territorio. Guatemala, desgraciadamente, está teniendo problemas por territorios. Eso sí es patético y penoso, ¿verdad? Que en nuestro país estemos hablando de que hay problemas por territorio y siendo guatemaltecos. Eso es lo más increíble del caso. Con todo respeto, si hay gente en Nahualá y de allá de Tajumulco, en San Marcos, pero es absurdo que entre guatemaltecos nos estemos matando, ¿verdad? Este es un comentario muy, muy personal, muy mío. Lo que pasa es que de repente, y disculpen que lo termine, pero ya que lo empecé lo voy a definir, nos está faltando identidad de guatemaltecos. ¿Ah? Eso es lo que nos falta. Qué bonito que usted pertenece al pueblo Xinca, al pueblo Garífuna, al pueblo, pero se nos está olvidando que principalmente somos guatemaltecos y por eso nos estamos quedando sin identidad. Qué triste. Bueno, la siguiente es el orden jurídico. Como ya lo señalamos anteriormente, cuando surge el Estado, paralelamente surgió el derecho. Ese es el orden jurídico, el derecho. Principalmente hablamos del tema de Roma, ¿verdad? Volviendo a ellos ahorita un poquito atrás, para poder entender a qué nos referíamos. Para poder proteger al Estado romano, Roma creó sus propias leyes. Lo mismo pasa en Guatemala. Para poder proteger al país, tiene que haber una norma suprema, como la que tengo aquí en la mano, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, que ponga límites. O si no, cualquiera que gobierne va a pasar lo mismo y va a creerse como don Enrique VIII, ¿no? Que decía, el Estado soy yo. Y sin apreciar lo que dice la Constitución Política de la República, que dice que nadie es superior a la ley. Entonces, el ordenamiento jurídico se hace elemental, por supuesto, para la propia creación del Estado. De hecho, pues debemos de decir que estos son, reitero, los tres elementos originarios. Ahorita vamos a entender por qué estos son originarios y los otros tres son elementos derivativos del Estado. Bueno, veamos, aparece en el número 4 el poder público. ¿Pero qué es eso del poder público? Bueno, vamos a usar nuestra ley para ver ahí que es poder público y soberanía en un momento determinado, ojo, que parecen sinónimos. Entonces, es importante que nosotros veamos si son lo mismo. Y luego vamos a regresar a ver, porque el territorio, hay algo que se me estaba olvidando con el territorio, se lo voy a platicar ahorita de una vez. Antes de avanzar con estos del territorio, se me estaba escapando. Seguramente ustedes ya vieron en la Constitución Política de la República de Guatemala qué compone el territorio de Guatemala. Y claramente dice la ley que lo compone, bueno, vamos a leer el 142 de la Constitución Política para entender esto y ahorita les termino de explicar. Uy, perdonen esos gritos. Hay vecinos que no sé qué les pasa. Bueno. Dice el 142, de la soberanía y el territorio. Vea que aquí está hablándonos de dos elementos el artículo 142 y dice, el Estado ejerce plena soberanía sobre, vamos a la literal A, el territorio nacional integrado por el suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial y la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. Vea eso. Luego dice en la literal B, la zona contigua del mar adyacente al mar territorial. Esos son 12 millas náuticas. Ahorita les voy a explicar qué es eso. 12 millas náuticas de la zona contigua al mar adyacente, más otras 12 millas náuticas al mar territorial para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional. Más allá de ese lapso, de ese territorio del agua, ya son aguas internacionales. Luego dice la literal C, los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelo marino y los existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial constituyen la zona económica exclusiva en la extensión que fija la ley conforme a la práctica internacional. Lo que hace un rato les decía, bueno, pero ¿qué es eso de las millas náuticas? ¿Cuánto es una milla náutica? Les explico. Esas millas náuticas que estamos diciendo, ¿verdad? Que son
son 12 millas náuticas, es el equivalente a decir que una milla es 1.852 kilómetros. Es decir, una milla casi equivale a decir 2 kilómetros. Ahora, si usted me pregunta, bueno, pero entonces 12 millas náuticas es el mar territorial de Guatemala, yo quiero saber cuánto es eso en kilómetros, porque es la dimensión que más utilizamos en el país. Entonces le digo, 12 millas náuticas equivalen a 22.224 kilómetros. Repito, ya no vamos a poner cosas así de matemática, pues, pero esto es algo de conocimiento general. Es bueno que usted lo sepa. 12 millas náuticas son 22.200, estoy hablando yo, ¿verdad? No son 22 kilómetros, serían 22.22 kilómetros. Eso es prácticamente 12 millas náuticas. Repito, 12 millas náuticas son 22.22 kilómetros. Eso es prácticamente el mar adyacente. Luego viene el mar territorial, que son otros 22.22 kilómetros. Está diciendo 22.000, disculpen. Yo pensando en miles está. Entonces, ahí está para que nos quede un poquito claro cuál es la extensión que tiene. Y ahí nos dice soberanía y territorio. Pero eso es la soberanía. Todavía no estamos hablando. Está bien, todavía no. Mejor miremoslo del poder público, que se parece mucho, ¿eh? Se parece mucho al tema de la soberanía. Y por eso a veces puede crearse confusión. Veamos qué dice el artículo 152, porque era que estábamos hablando del poder público. Vea qué dice. El poder proviene del pueblo, dice. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrojarse su ejercicio. Nadie entonces puede decir, como dijo don Enrique VIII, el Estado soy yo, decir, yo agarro el poder público, yo me impongo por la fuerza. Nadie lo puede hacer. Entonces, ¿qué es en esencia el poder público? Bueno, es el ejercicio de todas las facultades que tiene el Estado. Repito, el poder público es el ejercicio de todas las facultades que tiene el Estado. Y usted dirá, bueno, pero entonces, ¿quién tiene todo ese poder? El pueblo. Entre comillas, ¿verdad? Los tenemos nosotros, el pueblo. Y bueno, sí los tenemos, porque tampoco, perdonen, hay una extraña comezón acá. Tampoco es que Guatemala sea un país que violente todos los... ¿no? Tenemos, por supuesto, nuestros derechos. Digamos, yo puedo venir, comprar, vender, eso lo puedo hacer perfectamente. Puedo disponer de mis bienes como me da la gana. ¿No? Si quiero los regalo, si quiero los vendo, me explico. Entonces, esa es parte del poder público, ¿no? Ese ejercicio de todas las facultades que la misma ley me da. Entonces, puedo también no solo hacer eso, puedo venir, cambiarme el nombre, puedo, cualquiera dirá casarse, aunque el tema de casamiento en Guatemala no es un derecho, el matrimonio en Guatemala es una institución, no un derecho. Es una institución que trae derechos y obligaciones. Pero bueno, entonces ya sabemos nosotros que poder público es eso, ¿no? Son ese conjunto de facultades, ¿no? que como Estado tiene Guatemala y que pues le pertenece, según la norma, al pueblo. Ahora, soberanía. Bueno, vea cómo ahorita nos puede crear un poquito de confusión el tema de la soberanía. Y dice el artículo 141. Mire cómo vamos yendo y viniendo. Soberanía, dice, la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Ojo, repito, organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre estos está prohibida. Bueno, entonces pareciera que si entonces el poder público son un conjunto de facultades que tiene el Estado, entonces la soberanía, ¿qué es? Y dice aquí, y si le pertenece al pueblo, ¿qué es entonces la soberanía? Bueno, voy a salirme un poquito del contexto de la Constitución para explicar qué es la soberanía. Es el poder que tiene una nación
de considerarse libre e independiente de otras. Eso es realmente soberanía. El poder que tiene una nación de considerarse libre e independiente de otras. No es que si nos aplicamos ya al punto de la política, lo que dice el derecho, entonces radica en el pueblo, quien sí, por supuesto, ¿verdad? Aquí le estamos dando en nuestra ley, si usted se da cuenta, estamos dando un mismo contexto al poder público y a la soberanía. La Constitución prácticamente los enmarca como iguales, pero en teoría del Estado son cosas diferentes. El poder público, reitero, justamente es eso, un montón de facultades que provienen justamente del pueblo como tal, del Estado como tal, ¿verdad? Son muchas facultades, mucho de eso, ¿no? Mientras que la soberanía, reiteramos, pues es esa calidad que se tiene para poder considerarse independiente de otras naciones. ¿Por qué decimos que el poder público es secundario o mejor dicho, derivativo de los primeros tres elementos? Muy simple. Sin pueblo no hay poder público. Así de sencillo. Porque ¿quién dice que tiene el poder público? El pueblo. ¿Ya se dieron cuenta de ese detalle? ¿Eh? Entonces, igualmente pasa con la soberanía. No podemos decir que somos un Estado soberano si no tenemos población, que es quien hace valer dicha soberanía, como dice la Constitución, y también de un ordenamiento jurídico. ¿Eh? Porque es la ley la que dice qué es el Estado de Guatemala, qué lo compone, ¿no? Entonces, por ese motivo, si usted se da cuenta, estos dos elementos finales de los que hemos platicado, el poder público y la soberanía, son elementos que devienen de los primeros tres. En cambio, pues la población no necesariamente necesitaba de territorio. Recordémonos de que el ser humano inicialmente era nómada, andaba de un lugar a otro según las estaciones, según el clima, etcétera, ¿no? Entonces no se asentaba en un territorio. Ya después, cuando se volvió sedentario, pues cambió la cosa, ¿no? Entonces, por ese motivo, damas y caballeros, pues podemos clasificar a los elementos del Estado como originarios, los tres primeros, y derivativos, los otros dos de los que ya platicamos. Bueno, sigamos hablando. Ahora acerca de los fines del Estado. La finalidad, ¿verdad? Como cuando usted le dice, el jovencito le dice a la señorita, te ayudo con los libros. Bueno, así era en mi época, ¿verdad? Ahora creo que ya no mucho, pero... Y decía la patoja, algo quiere. De repente quiere mi número de teléfono, de repente quiere que salgamos. Tenía un fin ya que nos acercamos, salía el cariño, ¿verdad? Nos evocamos a esa época. Entonces, todos tenían un fin, por supuesto. El Estado tiene que tener un fin, desde luego que lo tiene que tener. Según el jurista Girón, él nos dice que estos fines del Estado lo constituyen esas direcciones que se toman, esas metas que se proponen, ¿no? Que van dirigidas hacia la generalidad, porque no puede ser que en el Estado solo se trate de favorecer a ciertos grupitos. Entonces, eso es básicamente eh, lo que se pretende, según Girón, a partir del Estado, ¿verdad? Llegar a cabo esa meta. Mire, yo escuchaba, pero bueno, por eso les decía cómo tiene que ver en Guatemala que haya una falta de identidad de guatemalteco. Ayer escuchaba un documental de cómo Noruega se convirtió de ser un país de pescadores a ser en uno de los países más ricos y más poderosos. No poderosos exactamente en cuestiones bélicas, pero sí con los mayores recursos económicos del mundo. Y no fue solo porque descubrieron que había petróleo allá en el norte del mar territorial de ellos, no fue solo por eso, fue porque le pusieron propósitos a esa plata, ¿verdad? Porque dijeron, con esto vamos a hacer planes de nación e hicieron tendencias que crearon que
que su país se superara, ¿no? No fueron solo a saquear al Estado, como pasa mucho en América Latina. Entonces, dice, para terminar lo que decía Girón, de esa forma el Estado se justifica y se consagra en su propia legislación. Entonces tiene sentido de que la ley diga que exista un Estado. Eso es lo que prácticamente nos hace ver el señor Girón en esta definición. Bueno, eso es, como diría alguien, parece poesía, en palabras muy llanas, muy simples, muy lacónicas. Usted me va a preguntar cuáles son los fines del Estado. Y yo le voy a dar una respuesta muy simple. Es el bien común. Eso también ya lo hizo ver nuestra colega en los microvideos, que es importante que también los vean, que es el bien común. Y ese está muy clarito. Creo que desde que empezamos a estudiar la profesión de Derecho, se nos quedó para siempre, ¿no? Que así dice el artículo 1 de la Constitución Política de la República, ¿verdad? Que el Estado busca el bien común. ¿Y qué es eso? Pues el bien de la mayoría. Hoy ya no podemos decir que el bien de todos, porque hay personas que si usted le hace un bien, todavía se queja y no está de acuerdo porque dice que yo no quería que me hicieran eso. Hoy en día cualquiera opina, ¿no? Pero por eso decimos de la mayoría, ¿verdad? Eso es el bien común. Bueno, sencillo. Ahora, ¿qué actividades son las que realiza o debe de realizar el Estado? Solo disculpa, vamos a tomar un traguito de agua por acá. Bueno, me llama mucho la atención la definición de Serra Rojas, que es la que les estoy compartiendo aquí en sus pantallas, porque don Serra Rojas ve las actividades del Estado como un conjunto de operaciones, tareas, mire qué bonito eso, tareas, ¿verdad? Como la que nos dejaban en el colegio y en la universidad cuando teníamos que investigar algo, ¿no? Y facultades, que es una facultad, pues ya es prácticamente un derecho más en el plano subjetivo, ¿eh? ¿Pero para qué? Para actuar, dice, en un plano jurídico, material y técnico. El Estado, pues, necesita para poder actuar, implementar esos tres planos. Les voy a dar un ejemplo. Bueno, su servidor, pues, a Dios gracias, ya lleva varios añitos de estar en distintas entidades del Estado. Y fíjense que normalmente siempre a los departamentos o instituciones jurídicas se nos manda a preguntar un dictamen jurídico, una opinión. Y siempre nosotros le tenemos que poner un orden a esto. Antes del dictamen jurídico necesitamos el dictamen técnico. ¿Cómo así? Ahorita lo explico. Para quienes trabajan en el Estado, creo que ahorita le están encontrando sentido común, que las cosas no necesariamente están en el orden que están en su pantalla, sino que normalmente se hacen al revés. Primero pedimos el dictamen técnico, primero se actúa en lo técnico, luego se actúa en lo jurídico para ir finalmente a lo material. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. El Estado de Guatemala, imagínense que quiera comprar un software que va a servir para, bueno, no sé, para proteger eh, a Guatemala de ataques cibernéticos. Entonces, yo como abogado me dicen, bueno, del dictamen jurídico, si es procedente, bueno, me voy yo a citar las leyes que hay, que la ley de contrataciones del Estado, yo como abogado voy a dar mi punto de vista jurídico, pero qué sé yo de softwares y de todo ese tipo de tecnología, pues tengo un conocimiento general, ¿no? Y todos tenemos un conocimiento general de alguna materia, ¿no? Pero yo le tengo que venir y consultar al técnico, en este caso un ingeniero en sistemas, que él me explique si el software que se está contratando es el que se está pretendiendo comprar al precio que se está comprando. ¿Eh? Y si me dice el ingeniero en sistemas, que va a ser el que emite su dictamen técnico, que sí es procedente, entonces yo ya puedo emitir un dictamen jurídico más certero,
¿verdad? Porque estoy haciendo ver que lo que también se está comprando es lo que se está solicitando. Y una vez que se tiene ya el plano técnico y el plano jurídico, ya nos vamos al plano 3, que es la materialización o ejecución directamente de lo que se pretende. En este caso, la ejecución es la compra-venta y ya echar a andar el bendito software, ¿verdad? Sería el ejemplo que les puedo dar. Sigue diciendo don Serra Rojas que le corresponde como persona jurídica. El Estado es persona jurídica. Para los que desde luego, y ahorita todos tuvieron que decir, por supuesto que lo es, porque lo es, basándose en el artículo 15 del Código Civil, ¿no? Entonces, es una persona jurídica y el derecho público. Entonces, ¿y qué más dice la definición? Que realiza actividades por medio de los órganos. De repente por aquí eso nos puede crear confusión entre órganos y organismos. Ya vamos a hablar de eso. Pero al hablar de órganos es porque el Estado, organismos tiene pocos, tiene solo 3. Pero eso sí, cada organismo tiene un montón de órganos. Y por eso es que aquí en la definición de don Serra Rojas dice que se realiza por medio de los órganos, porque son más, los órganos son muchos más, que integran la administración pública, dice. Tanto a nivel federal, este señor pues definitivamente o va a ser mexicano o va a ser brasileño, ¿no? Porque allá sí hay un estado federal, ahí son estados federales. Como local, ahí sí ya nos interesa a nosotros, como quien dice, a nivel de ciertos lugares o a nivel, o sea, desde ciertas zonas, cuando decimos local, o bien a nivel municipal, un municipio como tal. Entonces, esas son las actividades del Estado, ¿verdad? Simplificando la definición en la que yo me hice más extensivo, ahí está, conjunto de tareas y facultades, ¿no? Que van a llevar esa actuación. Si quieren, ustedes lo pueden poner en orden, aunque el orden de los factores no altera el producto, salvo, eso sí, cuando usted primeramente ya después lo quieran contratar para el Estado o para una entidad privada incluso, ya sabe que antes de emitir un dictamen jurídico, es importante tener el dictamen técnico, porque algunas cosas no las conocemos nosotros como tal. Imagínense que se está pretendiendo comprar fertilizantes, ¿no? ¿Qué sabemos nosotros? Le dice con pH del suelo a nivel de 20, qué sé yo. ¿Qué sabemos nosotros los abogados de eso? Entonces yo le tengo que pedir al técnico, que es el ingeniero agrónomo, que él me diga, ¿verdad? Que si el asunto el fertilizante que se está pretendiendo adquirir, es efectivamente el que se está buscando para el tipo de suelo. Imagínense que el suelo de Totonicapán, que tiene un pH de 20, por así decirlo, y se está comprando un fertilizante de pH 5, no va a servir. Yo como abogado voy a decir, pues qué bonito, están muy bien, presentaron todo en tiempo, según la ley de contrataciones del Estado, pero y el dictamen técnico dice, mire, el pH del fertilizante no es igual. Y el territorio ese necesita un pH mayor para que el fertilizante de verdad sirva. Entonces, por eso le digo, el orden debería ser actuar en el plano técnico, jurídico y material. Pero bueno, yo no puedo contradecir al maestro Serra Rojas, él así lo puso, porque él consideró seguramente que el orden de los factores no alteraba el producto, ¿verdad? Porque, y sigue, y volviendo a la definición, porque el Estado es persona jurídica, ¿verdad? Y hace valer todo eso a través de sus distintos órganos, ya sea a nivel, aquí no vamos a usar la palabra federal, aquí en Guatemala nos valdría decir, ya sea a nivel regional, ¿verdad? Porque Guatemala está dividido en 8 regiones, como ustedes bien saben, a nivel departamental y a nivel municipal, ¿verdad? Así sería ya traducido a nuestro país, mis apreciables estudiantes. Pues esas son las actividades del Estado, ¿verdad? Esas tareas y facultades en el plano
técnico, jurídico y material, ¿verdad?, que hace el Estado a través de sus órganos para favorecer tanto a nivel eh, de regional, departamental como municipal. Bueno, avancemos. Clasificación del Estado. ¿Cómo se clasifican los estados, mis distinguidos estudiantes? Les vamos a poner principal énfasis a los dos más reinantes, a los dos que más sobresalen. Uno de ellos es el estado simple, también llamado estado unitario. ¿Por qué se le conoce como estado simple o unitario? Bueno, lo tenemos en sus pantallas. Yo no solo me voy a poner a leer porque eso sería una falta de respeto hacia ustedes, sino que nos tenemos que poner a explicar, ¿verdad? ¿En qué sentido, en qué contexto es que estamos hablando de eso? Ahí dice, ya lo vimos, porque existe un solo centro de poder. ¿Qué se entiende por ese solo centro de poder? Porque realmente existe un solo gobierno, ¿verdad?, que, valga la redundancia, pues gobierna todo un país. Ya desde ahí ustedes están tomando una idea muy clara, ¿verdad?, de qué es el Estado unitario, ¿no? Y sigue diciendo ahí que es ejercido, dice, a través de órganos encargados de distintas funciones, por supuesto. Ese es el Estado unitario. También dice que las personas obedecen, dice, a una sola constitución, aunque bueno, no es solo a la constitución, sino normalmente en el Estado unitario también las personas tienen un solo sistema de normas ordinarias, ¿verdad? Repito, en el Estado unitario no hablemos solo de la Constitución, no, hablemos de que también se aplica un solo cuerpo de normas ordinarias. ¿Cuáles son las normas ordinarias, mis distinguidos estudiantes? Si alguno de ustedes ya dijo, las que hace el Congreso de la República, excelente, felicidades. Esas son las normas ordinarias, las que hace el Congreso de la República, ¿verdad? Y dice también, y la organización política que abarca todo el territorio nacional. Ahí está lo que hace un instante decía yo. En países donde el sistema del Estado es simple o unitario, está el centro de poder único y está, por supuesto, prácticamente el sistema de normas ordinarias que abarca a todo el país. Ahora, ya que hicimos esta breve síntesis, sigamos poniendo atención a la definición, ¿no? Porque dice que la administración puede ser ejercida de manera centralizada o descentralizada. Ojo, los estados unitarios pueden, si quieren, usar solamente entidades centralizadas. Y si no, pueden descentralizarse. No significa que un estado unitario solo tenga entidades centralizadas. No, no, no. Eso no lo vayan a interpretar de esa forma, ¿eh? Resulta que también un estado unitario puede descentralizar a sus entidades. A veces la descentralización es buena, a veces funciona para descongestionar y optimizar adecuadamente los recursos. Otras veces, lamentablemente, la descentralización o crearle autonomía a una entidad es un desastre, como lo que pasa con RENAP, ¿verdad?, que no termina de componerse y de tener problemas económicos. Entonces, pero porque ya les digo que a veces no se planifica adecuadamente, no se hacen las cosas bien. Luego, pues sigue diciendo que este tipo de centralización debería de hacerse para que se dé de una manera más eficiente el funcionamiento de la administración pública. Por supuesto, ese es el deber ser, ¿verdad? Si una entidad es muy eficiente, es porque está funcionando. Pero si no lo es, ¿qué problema? Yo, bueno, les voy a dar un ejemplo. Yo llevé un aviso al RENAP de matrimonio que celebré el 25 de diciembre. Nunca había casado a alguien en Navidad, en la mera Navidad. Y lo llevé el 26, qué milagro que estaba abierto.
fue domingo 25, lunes 26 yo lo llevé, eh, y me dijeron que iba a estar hasta para el 18 de enero, imagínense, y, y uno está poniéndoles la certificación de nacimiento de los que casó, está poniéndole la copia del DPI, o sea, tanto se tiene que tardar el registrador. Usted dirá, pero es que tiene muchas firmas ahí. Es cierto, es verdad, pero para eso ya pasó por varios filtros que le pueden decir, mire señor, estas ya están solo para firma. Y saben qué es lo peor, que el 18 de enero todavía no estaba. Entonces, por eso le digo, ojo, muchas veces la descentralización no hace más eficiente a una entidad, y si no es eficiente, no tendría razón de ser, de existir, la verdad. No es que tenga algo en contra de RENAP, pero es que yo no le hallo a RENAP que haya mejorado el registro civil. Yo no veo que el registro civil que haya pasado a RENAP, que antes estuvo en la municipalidad, sea una maravilla, ¿no? Está dando todavía que hablar. Bueno, ahora hablemos. Se me olvidaba. ¿Qué ejemplos tenemos de Estado simple unitario? Bueno, hay un montón, empezando por Guatemala, ¿no? Guatemala es un ejemplo claro de un Estado simple o unitario. ¿Por qué? Porque tiene esas características, ¿verdad? Que existe un solo centro de poder. ¿En dónde está el centro de poder de Guatemala? Aquí en el Palacio Nacional, ¿no?, de la Cultura. Ahí está el presidente Alejandro Giammattei. Un solo centro de poder. Ejercido por diferentes órganos, por supuesto, ¿verdad? Eso sí. ¿Y por qué? También tenemos un cuerpo normativo, no solo de la Constitución, porque eso sí está, lo pusimos como está colocado en doctrina, ¿eh? Pero no necesariamente solo pues, por la Constitución, porque los estados federales también tienen una sola Constitución, no se crean que tienen 20 o 30, no. Es el cuerpo normativo ordinario el que también nos dice si ese es un estado unitario. ¿Cómo así? El Código Civil lo puedo aplicar tanto aquí en Guatemala como en el departamento de Santa Rosa, como en Petén, como en Huehuetenango, etc. Eso nos da la clara idea de que Guatemala es un estado simple y unitario. Toda Centroamérica, casi toda Sudamérica, casi toda Europa, tienen estados simples o unitarios. Ahora hablemos del Estado federal. Bueno, aquí, damas y caballeros, como bien leímos, tiene varias fuentes de poder público. Y ojo, hay un poder público y hay un poder político, ¿verdad? Entonces, esas son dos situaciones que son importantes verlas eh, en lo que son los estados federales, ¿no? Por eso ahí bien dice que reconoce varias fuentes originarias del poder político. Es decir, no hay uno solo, ¿no? Como pasa, digamos, por empezar hablando de los Estados Unidos de América. Está el presidente de Estados Unidos y está bien, él es el mero, ¿no?, de todo, la administración pública, pero ojo, cada estado, ¿verdad?, cada estado tiene su gobernador. Ustedes dirán, pero Guatemala también tiene gobernadores. Sí, pero los de aquí sí son por gusto, ¿verdad? No, estos de aquí realmente solo tienen una función que se les asignó, pero realmente no tiene razón de ser que Guatemala tenga gobernadores, porque no somos una federación. En cambio, en Estados Unidos, resulta que el gobernador de California, él tiene potestad administrativa para poder crear un cuerpo normativo ordinario distinto al del estado de Texas. Igual pasa con el gobernador de la Florida. Hace un rato recuerdo, ahorita que dije la Florida, me recordé una de mis primas que está en los Estados Unidos, que ahora dice Florida, no le digo, no. Florida le dirán allá, se llama Florida porque no lleva tilde. El caso es de que el gobernador de la Florida, él puede decir, bueno, yo le pido
Yo a través del Senado le hago saber de que la gente allá en el estado de la Florida suprimió la pena de muerte, ya no queremos pena de muerte. En cambio, en Texas todavía está vigente la pena de muerte porque las consultas que hizo el gobernador al pueblo de Texas dicen que si ellos quieren que siga habiendo pena de muerte. Entonces vemos nosotros cómo cambia las circunstancias administrativas y políticas en los distintos estados. Entonces dice también acá que una le corresponde al gobierno central y la otra a los gobiernos regionales, ¿sí? El gobierno central es el que lleva la administración general, pero la situación política la maneja a nivel regional el propio gobernador. Eso sí, como bien dice la definición, tiene que actuar de una manera coordinada y a la vez independiente. Mire qué interesante las federaciones. Hay un orden. Estados Unidos tiene una sola constitución. Por supuesto, es una constitución no desarrollada. La constitución de Estados Unidos, la de Guatemala, es una constitución desarrollada, ustedes bien lo saben. La de Estados Unidos pertenece a la clasificación de constituciones sumarias, es muy breve. Y básicamente, pues, esa es la norma para todo Estados Unidos. Pero lo que cambia, repito, es la forma en la que está dada la administración de gobierno, perdón, versus lo que nosotros también conocemos con la situación a nivel, a nivel interno, ¿no? ¿Cómo así? Bueno, es decir, se organiza cada estado como mejor lo considere y hace sus peticiones al Congreso de forma coordinada para decirle, señor Congreso de Estados Unidos, nosotros en el estado de Utah, por decirles un nombre de un estado, queremos que los niños de 15 años se puedan casar, por decirles eso. Sería algo fatal, ¿verdad? Pero si eso quisiera la gente en Utah, lo puede poner de esa forma, ¿me explico? Porque ellos se dan ellos pueden pedir, mírenlo coordinado y a la vez de forma independiente, ¿no? ¿Y qué le queda al Congreso de la República de Estados Unidos? Ponerse a deliberar. Por supuesto, ustedes dirán, pero el Congreso puede decir que no quiere algo como eso. Claro, lo puede decir. Pero si el Estado lo pide, ¿verdad? Ese Estado de Utah como tal, pues ellos están actuando también de manera independiente y están en su derecho de solicitarlo. Y de repente, si el Congreso se los declara con lugar, pues en Utah se podrán casar los adolescentes. Esto sucedió como cuando, ya les digo, el tema de la pena de muerte es así. Hay algunos estados de la Unión Americana donde está vigente y en otros no. ¿Qué otros países son federales? Hay un chivito, nos decía hace mucho tiempo una docente, cuando estudiaba yo, pues todavía, nivel medio, señales, eso. Decía ella que el chivito era que si la capital decía distrito, era porque se correspondía a una federación. No en todos los casos, debo decirlo, pero a veces el chivito se ayuda. Pues decimos que la capital de Estados Unidos es Washington, D.C. ¿Qué significa D.C.? Distrito de Columbia, ¿verdad? Ojo, ese distrito de Columbia no se encuentra en el estado de Washington. El estado de Washington está al otro extremo de los Estados Unidos. Fíjense cómo es de irónico, pero el distrito de Columbia, ese Washington sí se encuentra en lo que es el estado de Nueva York. Entonces, para que lo tengan ustedes ahí en cuenta. Bueno, México, que es un distrito federal, pero ojo, porque ya les digo, si usted mira la capital de Brasil, resulta que Brasilia, ¿no? Y ahí no dice distrito de Brasilia, solo Brasilia. Y resulta que Brasil es una federación. A nivel internacional, del otro lado del mundo, Rusia es una de las federaciones más famosas que podemos tener, ¿no?
Es decir, que Rusia también se compone por estados, aunque pareciera que no mucho, ¿verdad? Porque don Vladimir Putin la gobierna como si fuera una república unitaria. Aún así, Rusia es una federación. Donde eso sí, don Vladimir dice, no, aquí se hace y se hace para toda Rusia. ¿Verdad? Interesante, ¿no? Bueno, hablemos de otras formas en este caso, perdón, clasificación de estados, ya estoy regresando a la que no es, que ya prácticamente ya no existen, por eso las tenemos aquí solo en cita. Y por supuesto que se la voy a explicar porque merece la explicación y se las tenemos que dar. Además, pues también fueron citadas, valga la redundancia, y están dentro del contenido del programa. La confederación, bueno, la confederación, damas y caballeros, es la reunión de varias federaciones. Este tipo de estado dejó de existir hace más o menos, vamos a ver, en 1990. Estamos en el 2022, que hace 32 años. Hace 32 años tuvimos la última confederación de gobiernos y se llamaba Unión Soviética. O si le queremos poner el nombre correcto, ¿cuál era? Era Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Si hay alguno que sea contemporáneo mío, o sea, de mi edad o algo así, se recordará muy bien, ¿no? Todavía de esta temática, aunque estábamos todavía muy tiernitos cuando botaron el muro de Berlín allá en Alemania y don Mikhail Gorbachev dijo, se declara la perestroika, vuelva Rusia a ser capitalista porque el comunismo no funcionó. Esto es un fracaso. Y pues definitivamente Rusia fue una confederación que ya tenía la Federación Rusa. Recuérdense que Rusia es una federación. No recuerdo cuántos estados tiene Rusia. Voy a mencionar algunos como Moscú, como San Petersburgo, como Siberia, Leningrado, ¿verdad? Entre otros cada uno pues es un estado, ¿no? Es una federación. ¿Vale? Cuando la Unión Soviética se forma, absorbe a 14 naciones muy cercanas. Entre ellas voy a decir algunos nombres. Estaba Lituania, Estonia, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania. Por cierto, Ucrania se quedó ahorita con el clavo, ¿no? Sigue con el problema. Kirguistán, Kazajistán, y un montón de esos están, excepto Pakistán y Afganistán. Esos sí lo quiso, Afganistán se lo quiso absorber la Unión Soviética, por cierto, lo quiso, y por las armas, no fue de forma pacífica, pero el pueblo afgano, con la ayuda de Estados Unidos, pues repelió la invasión principalmente de los rusos, ¿no? A lo que fue el terreno afgano. Inclusive le echó la mano a Estados Unidos a don Osama Bin Laden y después este señor se les reveló a ellos. Bueno, en fin. El caso es de que Rusia fue la última confederación que existió. Porque repito, ya estaban los estados rusos que ya mencioné, de que eran Moscú, Siberia, Leningrado, San Petersburgo, antes conocido como Stalingrado, ¿no? Entonces, y otros que hay que pues, saber cuáles son, porque ahorita sí no los tengo en mente. Esos que ya pertenecían a Rusia se anexan a las otras repúblicas, ¿verdad? Entonces se convierte en una confederación, porque eso es una confederación, la unión de varias federaciones. Luego, damas y caballeros, pues tenemos a la llamada unión personal. La unión personal, esto es algo muy llamativo, porque resulta que como tal, estos estados tienen una independencia administrativa, y al mismo tiempo tienen, pues de alguna forma, por así decirlo, cierta independencia incluso política. Sin embargo, reconocen
a un solo gobierno, fíjense. Estos estados son bastante sui generis hoy en día. De hecho, ya solo queda uno de la unión personal, ¿verdad? Y les voy a decir cuál es. Gran Bretaña, Reino Unido, es un claro ejemplo de la unión personal. Integrado por Escocia, el país de Gales e Inglaterra, ¿verdad? Resulta que estas tres naciones se convergen en unión por una persona. En este caso, la reina es Isabel, si no estoy mal, ¿no? Que ya tiene como 2000 años de estar, no son mentiras, que tiene unos 96 años ya de vida y que pues y que muchas cosas se dice de ella, que es reptiliana y no sé qué más. No, esto solo lo digo para que no estén muy aburridos, pero sí no lo he dicho yo, lo dicen por ahí muchos. Pues ahí se da el tema de la unión personal, ¿no? Porque en una sola persona se registra al final de cuentas lo que es el pertenecer a un solo estado. Pero ojo, Gales tiene sus propias normativas también, aunque si hay un decreto real, lo acepta y lo adopta. Igual pasa con Escocia, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, tal es la cuestión, y vea, y hay quienes me dirán, pero eso es igual que la federación entonces. No, la federación siguen formando un solo estado, ¿no? Y tienen una sola constitución. Eso es otro detalle que quiero ponerlo en comparación. En la federación hay una sola constitución, ¿verdad? Mientras que en la unión personal no. La, la constitución inglesa, que ni siquiera es escrita, imagínense, sino que está diseminada en distintas normas ordinarias. Escocia tiene su constitución, Gales tiene su constitución, Inglaterra tiene su constitución. Es más, hasta la FIFA los tiene separados, ya se dieron cuenta ustedes. Hasta juegan diferentes, ¿verdad? Es decir, Escocia se enfrenta a Inglaterra. Y en el fútbol, vea usted la Federación de Estados Unidos, es un solo Estados Unidos, ¿verdad? Esa es la diferencia. Lo único que une, por eso se llama unión personal, lo único que une a esas naciones en común es un monarca. En este caso, le sigue siendo la reina, ¿no? Es una monarquía. Por ahí dicen los que saben que la mejor forma de gobierno es la monarquía. Entonces, eso, damas y caballeros, es la temática esto de la unión personal. Luego está la unión real. Esta ya no existe, ¿eh? La unión real ya no existe, mis apreciables estudiantes. Eso sí se los quiero explicar, ¿verdad? Porque, ¿cómo así que todavía no existe? ¿Ya? La unión real se daba principalmente en países que conquistaban territorios y por supuesto iban anexándoselos a través de lo mismo, la famosa edad del imperialismo. 12 de octubre de 1492 llegan los españoles a América, eso ya no lo sabemos. Al año siguiente empieza la conquista de España a toda América. Cuando se enteran los ingleses agarran el norte, agarran lo que es Estados Unidos y Canadá, los franceses todavía cachan algo de Canadá y algo de Sudamérica, los portugueses agarran Brasil, en fin, ¿no? Y ya esos estaban queriendo conquistar distintas partes de África, de Asia, etcétera, etcétera. Todo eso, damas y caballeros, que hubo en el pasado, ¿no? Digamos, Latinoamérica fue la Unión Real de España, pues, porque eran países conquistados o anexados, principalmente la palabra es conquistado, ¿no? Y que por ende, al ser a través de conquista, pues, eh, estaban unidos y se mantenían como tal solo por ese monarca. Usted dirá, pero se parece a la personal. Sí, se parecen con la diferencia de que en la unión personal eso se hace de forma voluntaria. Es decir, bueno, actualmente Inglaterra no tiene que forzar a Escocia para que obedezca a la reina. Sí hubo en un tiempo
una rebelión entre escoceses e ingleses, hubieron unas guerras ahí, sí, es cierto, ¿verdad? Por la libertad, ¿verdad? Eso no lo vamos a negar. Pero posteriormente se limaron asperezas, ¿sí? Y la realeza de Escocia, Escocia tiene su realeza, Gales tiene su realeza e Inglaterra tiene su realeza, y los nobles entre ellos son los que van ahí decidiendo pues quién va a ser el nuevo monarca del Reino Unido. En cambio, en la Unión Real no hay esa clase de camaradería, no había, mejor dicho, sino era una imposición por la fuerza y por la violencia, ¿verdad? Entonces, era conquista pura, ¿no? Entonces, por eso les digo, eso fue en su tiempo. Bueno, pasamos ahora a hablar, pues no tenemos aquí lo de las formas de gobierno, ¿eh? Voy a explicar aquí rapidito lo de las formas de gobierno. Por lo visto me comí la diapositiva, ¿eh? Bueno, ahí las formas de gobierno, mis apreciables estudiantes, se clasifican de varias formas, valga la redundancia. Bueno, ahí están las perfectas o puras, ¿sí? Insisto, están las formas perfectas o puras y están las formas imperfectas. Esas son las que son las más peligrosas, ¿no? Entonces, platiquemos un poquito de esas. Como forma pura o perfecta, vamos a encontrar la monarquía. Como ya se lo dije, voy a ver si de una vez podemos, no sé, no puedo habilitar aquí una pantalla para escribirlo. Pero bueno, voy a repetirlo, ¿no? Entre las formas perfectas y puras está la monarquía, ¿sí? Monarca viene del griego monos, que significa uno, y de la palabra oligarco, de la palabra garquia, que significa poder, el poder de uno, ¿verdad? Entonces, eso significa monarquía. Cuando hay un rey, una reina o incluso un emperador, este es prácticamente una monarquía. Entonces, esa es una forma perfecta y pura. ¿Por qué se le considera perfecta y pura? Porque ha sido puesta de alguna forma o aceptada por el propio pueblo. Si ustedes le preguntan a los ingleses, ellos se sienten muy bien con su reina. Le preguntan a los escoceses, como hace un rato dijimos, ellos están muy felices. No tienen ninguna oposición con la señora esta. Le preguntan a los japoneses si se sienten bien con el emperador japonés y ellos le dicen que le cae muy bien, es muy simpático. Y no se le están revelando, ¿verdad? Otra de las formas es la aristocracia. Esta es una forma de las perfectas y puras. En la aristocracia, pues prácticamente se le daba el poder, lo tenían las personas principalmente pudientes, ¿no? Pero también en la aristocracia se le daba un poquito de participación a las personas pensantes. Fíjense que llama la atención porque la aristocracia surge con Platón allá en Grecia. Atenas ya existía, ¿no? Era un estado de Grecia y efectivamente pues tuvo gobiernos aristocráticos, es decir, en estos gobiernos básicamente se iba desarrollando por la clase pensante y la clase pudiente de Atenas y hacían que Atenas progresara. Atenas fue la cuna de los filósofos, de los pensantes, ¿no? Es algo que nosotros ya hemos sabido siempre. Incluso cuando se habló de que Roma conquista a Grecia, porque sí lo hace Roma al final, basta con observar que tuvo más influencia Grecia sobre Roma que al revés, ¿no? Los romanos terminaron construyendo igual que los griegos, terminaron adoptando, incluso hasta crearon una similitud de dioses idéntica a la que ya tenían los griegos. O sea, la influencia fue enorme. Entonces, para que nosotros veamos, pues, qué influencia tuvo. Entonces, esta aristocracia surge de Grecia y era el poder, repito, de la gente pudiente y también la clase pensante del país, más bien del estado
griego que se llamaba Atenas. Y la otra forma pura de gobierno es la democracia. Esa sí ya la conocemos un poquito más. La democracia, como diría don Abraham Lincoln, es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Eso sí, delegado en personas. Bueno, eso es la democracia. Entonces, damas y caballeros, en la democracia no vamos a entrar mucho a detalle. Hoy en día solo podemos decir de que esta se hace valer, por supuesto, a través de lo que ya conocemos nosotros, que prácticamente es que la mayoría es quien decide quiénes serán sus autoridades. Luego, en las formas impuras o corruptas de gobierno, vamos a tener una de lo que es la tiranía. La palabra tiranía también proviene del griego, ¿no? Que significa cruel, que significa malvado, ¿verdad? Entonces, eso nos refiere al famoso Dracón. Dracón fue un gobernante griego que decía que escribió las leyes con sangre, ¿no? Y fue uno de los llamados tiranos porque pues desarrolló muy mal la situación de su gobierno, prácticamente como muy similar a lo que fueron las dictaduras en América Latina, para entender. Otra de las formas impuras o corruptas es la oligarquía. El oligarca pues se basa el gobierno en un grupo muy cerrado, ¿verdad? De una clase pudiente. Usted dirá, pero eso se parece a la aristocracia. Ojo, la aristocracia abría el campo a toda la clase pudiente, pero también a la clase intelectual. En la oligarquía no. En la oligarquía solo es el grupito, ¿no? De esos que siempre gobiernan y que cambian a sus títeres cuando ellos consideran. Eso hacen los oligarcas, pero siempre gobiernan ellos y nada más que ellos. Es como una monarquía disfrazada, pero es impura, ¿verdad? Porque esta gente no lo hace poniéndose ellos, ¿no? Sino ponen a otros, como ya lo hemos dicho, y ellos son quienes gobiernan. Y a partir de eso se genera otra forma. Esta no es tanto forma de gobierno. A ustedes la van a ver ahí en las clasecitas que aparecen, pero la demagogia no es forma de gobierno. La demagogia, damas y caballeros, es definitivamente el realizar, el llegar al poder a través de falsas promesas políticas. Eso es demagogia. ¿Verdad? Prácticamente, perdón, mentir para llegar al poder. Ofrecer el cielo y no dar nada de lo ofrecido. Esa es demagogia y no es tanto forma de gobierno, sino es un vicio de los sistemas corrompidos que hemos hablado. Bueno, hoy sí hablemos de los organismos del Estado. Bueno, damas y caballeros, no hay mucho tanto en que entrar en profundidad con ellos. Quiero hacer la aclaración. De repente, pues ahí ustedes van a ver que en la clase, esta referencial muy breve, pues se escuchó la palabra órganos, pero no, son organismos. ¿Por qué organismos? Voy a hacer recordar un poquito de lo que es ciencias naturales. Cuando llevamos ese curso, cuando estuvimos en la primaria, ustedes se recordarán, nos decían las maestras que nosotros éramos organismos. Y lo somos. Yo soy un organismo viviente, ustedes lo son, su familia, etc. Todos somos organismos. Y yo como organismo tengo órganos, distintos órganos. Mis ojos son un par de órganos. Mi nariz es un órgano. Mis oídos son otro órgano. Mi piel es un órgano. Por cierto, dicen los científicos que es el órgano más grande de todo el cuerpo. Entonces, por favor, ahí se me concentran y para que vean que no es mentira que yo estoy diciendo que son organismos y no órganos, vamos a ir a la ley, porque la ley es la que manda. El artículo 157 nos va a hablar de uno de los organismos. Antes de leer el 157, échenle un vistazo a ustedes a la parte superior, donde dice capítulo Romano 2, ¿ya se dieron cuenta? Y aparece ahí en la Constitución en negrita, organismo legislativo, no órgano. Ya les he dicho, no es malicia, es aclarar. Lastimosamente, cuando uno hace los videos esos breves,
de 15, de 10 minutos, los tiene que hacer muy rápido, ¿no? En cambio, yo aquí pues tengo un poquito más de tiempo para poder platicarlo a fondo y poder hacer la respectiva enmienda. Son organismos, ahí lo dice la ley, ¿verdad? Ya lo leímos entre el artículo 156 y 157. Ya sabemos que el organismo legislativo pues está integrado por el Congreso de la República, ¿verdad? Y por supuesto, sus principales funciones ya sabemos que son, están básicamente, bueno, no voy a entrar a detalle de ellas porque pues ya el tiempo no nos lo permite, pero recordémonos que esa creación de normas es sin lugar a duda, que está en el artículo 171 de la Constitución, la más marcada para que el Congreso realice, ¿no? Es definitivamente la razón de ser del organismo legislativo. Los requisitos para ser diputado son muy sencillos: solo ser guatemalteco de origen, estar en el libre ejercicio de sus derechos ciudadanos. Con eso basta para optar a una curul en el Congreso y por supuesto tener la plata respectiva para estar en un partido político. Luego tenemos al organismo ejecutivo. ¿Por qué se le llama ejecutivo? Dirán, y vean otra vez para que nos chequeamos de que es organismo, porque de repente dirá, pero tal vez el error lo tenía solo ahí la ley. No, vámonos al 182, si usted se da cuenta, dice arribita, entre el 181 y el 182, organismo ejecutivo. ¿Por qué se llama ejecutivo? Bueno, la palabra ejecutivo sabemos que viene del verbo infinitivo ejecutar, ¿eh? Y es porque es el que está encargado de llevar a cabo la política de desarrollo del país. Por eso es el organismo ejecutivo, encargado de llevar a cabo la política de desarrollo del país. Por eso es que el ejecutivo está integrado, entiéndase, por el señor presidente, el vicepresidente, sus 14 ministros de Estado y sus secretarías también. Algunas secretarías están de más, de hecho, más de alguno de los ministerios que tenemos hoy en día está de más. Yo sé que eso es un comentario muy personal, ¿verdad? Porque hay funciones que no están muy bien delimitadas, porque hay en este momento ministerios que se ve que lejos de aportar al desarrollo del país solo erogan gastos y no hay ningún beneficio perceptible para el pueblo de Guatemala. Pero bueno, aquí cambia un poquito los requisitos para ser presidente de la República, es que ya son los mismos que tiene para ser diputado, ser guatemalteco de origen, estar en el libre ejercicio de los derechos, pero ser mayor de 40 años. Asimismo, pues nos coloca otras de las prohibiciones que ahí está en el 186, de las que no dejan ser presidente a doña Suri Ríos. No acabo de hablar mal, presidente es un participio que no tiene género, como la palabra adolescente, como la palabra estudiante, como la palabra, vamos a ver, cantante, caminante, ¿verdad? Son palabras sin género, son participios, verbos en participios, inadecuado que diga la adolescenta o el adolescento, ¿verdad? ¿Me explico? O decir la cantanta o el cantanto, ¿verdad? Igual la palabra correcta es presidente y no presidenta. Nos guste o no nos guste, esto es gramática, ¿eh? No estoy inventando el agua azucarada, apreciables estudiantes. El presidente, pues ya sabemos, tiene que ser mayor de 40 años. Luego hablamos del organismo judicial. Esto está a partir del artículo 203 de nuestra Constitución Política de la República. El artículo 203, usted se da cuenta, entre el 202 y el 203 vuelve a decir organismo judicial. Para empezar, administrativamente sus principales funcionarios públicos son los únicos que esbozan que es el organismo profesional, el único que tiene exigencia profesional. Como bien sabemos, los requisitos para ser magistrado o juez son, además de ser guatemalteco de origen, además de estar en el ejercicio de derechos ciudadanos, por supuesto, es ser abogado, ¿verdad?
y eso pues es algo que ustedes como estudiantes de Derecho ya prontos esperemos a graduarse, pues les llenará así de satisfacción decir, ah, qué bonito ser abogado, por supuesto, ¿verdad? Hay que esforzarnos mucho. El, el OJ, pues ya sabemos nosotros que su figura jerárquica mayor es la Corte Suprema de Justicia, integrada, por supuesto, por 13 magistrados. ¿Cómo están distribuidos? Bueno, ¿por qué 13? El impar es el presidente del organismo judicial y también es presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los otros 12 están distribuidos en las distintas cámaras que hay. Cámara Penal, Cámara Civil, Cámara de Amparos y Antejuicios. Repito, Cámara Penal, Cámara Civil, Cámara de Amparos y Antejuicios. Entonces dividan esos 12 dentro de 3 y ya se van a dar cuenta que hay 4 magistrados por cámara, ¿cierto? Aparte, por supuesto, están los magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones, también de lo civil, de lo penal, hay también de lo contencioso administrativo, de trabajo y previsión social. Y por último, pues tenemos los juzgados de primera instancia y los jueces, perdón, de primera instancia y los jueces menores o jueces de paz, ¿verdad? Ellos son quienes componen al organismo judicial. Bueno, mis apreciables estudiantes, el tiempo se nos ha ido. Yo nuevamente me disculpo, la verdad que lastimosamente estuve hablando el sábado solo y pues bueno, me quedé con esa soledad pensando que estaba dando la clase y resultó que no, ¿verdad? Pero con el respeto que ustedes se merecen, ya vamos a ver ahí, ya hemos hecho las coordinaciones y las revisiones suficientes para que, si Dios lo permite, este sábado, en el horario que se ha convenido, establecido, pues estemos continuando con el curso, respetando, por supuesto, su tiempo. Pero también era mi deber, mi obligación, el reparar como fuera las situaciones, y eso implicaba volver a dar la clase. Pues excelente, pues aquí la estamos dando, igual se grabó, por si alguien después la quiere volver a ver. Yo les deseo la mejor de las noches. Es un gusto poder saludarles. Primero Dios, nos estamos viendo el sábado y que tengan buen provecho y muy buen descanso.